En la iglesia de San Jerónimo el Real. En el corazón de Madrid. El padre de Javier irrumpió en la sacristía con una carta arrugada en la mano. Su rostro enrojecido por la furia. «¡Eres una vergüenza!», gritó, lanzando el papel al suelo donde revelaba mensajes íntimos entre Javier y Miguel. Justo cuando la novia de Javier esperaba en el altar. Minutos después. La boda se canceló en medio de un escándalo que sacudió a la familia conservadora, dejando a Javier solo en la nave vacía, con el eco de las campanas marcando el fin de su vida fingida. Javier se dejó caer en un banco de madera. El traje de novio ahora un disfraz ridículo. Había planeado todo, casarse con Elena para complacer a sus padres. Mantener su relación con Miguel en las sombras. Pero alguien había encontrado esos mensajes en su teléfono. Y ahora el mundo se derrumbaba. Su mente retrocedió a cómo había empezado todo. 2 años atrás. En una cafetería de la Gran Vía. Era una tarde de otoño, con las hojas doradas cayendo como confeti sobre las aceras. Javier. Entonces un abogado de 26 años en un bufete prestigioso. Entraba apurado para un café rápido antes de una reunión. Miguel. Un pintor de 28 años con un estudio en Malasaña. Estaba sentado en una mesa junto a la ventana, esbozando en su cuaderno. Sus ojos se cruzaron por accidente, los de Javier. Verdes y cautelosos, los de Miguel. Oscuros y audaces. «Perdona. ¿Está libre esta silla?», preguntó Javier. Y así comenzó una conversación que duraría horas. Miguel hablaba con pasión de sus cuadros, de cómo capturaba la esencia de la gente en lienzos vibrantes. Javier. Criado en una familia católica estricta de las afueras de Madrid, se sintió atraído por esa libertad. Su padre, un empresario conservador, siempre le había inculcado que el éxito venía de la tradición, estudios, carrera, matrimonio, hijos. Pero en ese momento, con Miguel, Javier sintió un tirón inexplicable. Una conexión que iba más allá de las palabras. Días después, se volvieron a encontrar. Paseos por el Retiro. Cenas en bares ocultos de Chueca. Javier se justificaba diciéndose que era solo amistad. Pero las noches se alargaban. Y un beso robado bajo un puente del río Manzanares lo cambió todo. «No puedo negar lo que siento», le dijo Miguel. Y Javier, aterrorizado, respondió: «Pero mi familia nunca lo aceptaría». Así nació su secreto, encuentros clandestinos. Promesas susurradas. Mientras Javier mantenía una fachada con Elena, su novia de la universidad, presionado por sus padres para comprometerse. La presión familiar era asfixiante. Su madre, devota y tradicional, soñaba con nietos. «Javier, Elena es perfecta para ti», repetía en las cenas dominicales. Su padre, con sus comentarios homofóbicos casuales durante las noticias, hacía que Javier se encogiera. «Esos desviados no tienen lugar en una sociedad decente», decía. Y Javier asentía, tragándose el veneno. Internamente, luchaba. ¿Era amor lo que sentía por Miguel? ¿O solo una fase? La sociedad española había avanzado con el matrimonio igualitario desde 2005. Pero en su círculo, las apariencias lo eran todo. Miguel, en cambio, provenía de una familia más abierta. Sus padres, artistas bohemios,
Lo habían apoyado cuando salió del armario a los 18. La vida es demasiado corta para esconderse, le decía a Javier. Pero Javier temía el rechazo. El escándalo. La pérdida de su trabajo en un bufete conservador. Si mi jefe se entera. Adiós promoción. Confesaba en susurros. Los meses pasaron en un equilibrio precario. Javier propuso matrimonio a Elena. Impulsado por la culpa y el miedo. ¿Es lo correcto? Se convencía. Miguel. Herido. Argumentaba, estás sacrificando tu felicidad por ellos. ¿Y nosotros? Las discusiones se intensificaban, llenas de lágrimas y reconciliaciones apasionadas. Javier se sentía dividido, lealtad familiar versus autenticidad personal. Una noche. En el apartamento de Miguel en Lavapiés. Estalló la primera gran crisis. No puedo seguir así, dijo Miguel. Packing sus cosas. Me estás usando como escape. Javier. Desesperado. Lo detuvo, dame tiempo. Cambiaré. Pero no lo hizo. En cambio, aceleró los planes de boda, invitando a Miguel como amigo para calmar sus sospechas. El día de la boda llegó como un torbellino. Javier en el altar, sudando bajo el traje. Elena radiante. Pero en la sacristía. El padre irrumpió con la carta, un mensaje impreso que Javier había olvidado borrar. ¿Cómo pudiste? Rugió. Elena. Al enterarse, huyó llorando. Los invitados murmuraban. El sacerdote intentaba calmar las aguas. Javier. Aturdido. Corrió tras su padre, papá. Déjame explicar. Pero la puerta se cerró en su cara. Solo en la iglesia. Javier marcó el número de Miguel. Todo se ha ido al carajo. Sollozó. Miguel. En shock, vienes conmigo ahora. Javier dudó, ¿y mi familia? Esa noche. Durmió en un hotel. Solo con sus pensamientos. El precio de su doble vida era alto, había herido a Elena. Traicionado a Miguel. Y perdido la confianza de sus padres. Pero quizás. En el caos. Nacía una oportunidad para la verdad. Al amanecer. Javier decidió confrontar a su familia. Llamó a su madre, necesito hablar. Ella. Con voz temblorosa, ven a casa. Hijo. El viaje en metro fue eterno. Cada estación un recordatorio de sus mentiras. ¿Podría reconstruir lo roto? La tensión crecía. El conflicto interno lo devoraba. En la casa familiar en Pozuelo. Su padre lo esperaba con brazos cruzados. Explica esto. Demandó. Mostrando la carta. Javier respiró hondo, soy gay. Papá. Amo a Miguel. Las palabras colgaban en el aire como una sentencia. Su madre lloró. Su padre se levantó furioso, fuera de mi casa. Javier. Con el corazón roto. Recogió sus cosas. El rechazo era peor de lo imaginado. Un abismo de dolor. Miguel lo recogió en la estación. ¿Lo hiciste? Dijo. Abrazándolo. Pero Javier sentía el vacío, había perdido su hogar por amor. ¿Valía la pena?
Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Se mudó con Miguel. Pero las dudas persistían. Mi carrera. Mi vida. Murmuraba. Miguel intentaba consolarlo, serás libre. Sin embargo, la sociedad no era tan indulgente. En el bufete. Rumores circulaban. Su jefe. Un hombre de la vieja escuela. Lo llamó Javier. Hemos oído cosas. ¿Es cierto? Javier. Con voz firme, sí. Soy gay. La respuesta, entendemos. Pero quizás sea mejor que busques otro lugar. Despedido sutilmente. Javier enfrentaba el desempleo. La familia no cedía. Su madre llamaba en secreto, tu padre está destrozado. Javier luchaba con la culpa, ¿había sido egoísta? Miguel. Paciente. Lo apoyaba. Pero tensiones surgían. A veces siento que me culpas. Decía Miguel. Javier negaba. Pero internamente cuestionaba sus decisiones. Una tarde. En el Parque del Oeste. Javier recibió una llamada de Elena. Necesito closure. Dijo. Se encontraron en una terraza. Elena. Con ojos hinchados, me usaste. Javier se disculpó, fui cobarde. Ella lo perdonó a medias, encuentra tu paz. Eso lo hizo reflexionar, el daño colateral de sus mentiras. Mientras. Su padre sufría en silencio. Un infarto menor lo hospitalizó. Javier corrió al hospital, papá. Lo siento. El hombre. Débil, hijo. No entiendo. Pero te quiero. Un atisbo de reconciliación. Pero el camino era largo. Javier comenzó terapia. Explorando su identidad. He pagado un precio alto. Admitía. Miguel lo animaba, juntos lo superaremos. Pero el drama continuaba. Con amigos que se alejaban. Vecinos que murmuraban. La sociedad española. Progresista en leyes. Aún albergaba prejuicios en lo cotidiano. Al final de esta primera parte. Javier se paró en el balcón de su nuevo hogar. Mirando Madrid. Había elegido el amor. Pero el costo era inmenso. ¿Sobreviviría su relación a la tormenta? La tensión se acumulaba. Prometiendo más conflictos. Los meses siguientes fueron un torbellino de cambios para Javier. Vivir con Miguel en su pequeño apartamento de Malasaña era un sueño y una pesadilla al mismo tiempo. Por un lado, la libertad de besarlo sin miedo. De despertar a su lado, por otro. Las llamadas perdidas de su familia. El silencio opresivo de su padre. Javier buscaba trabajo. Enviando currículos a bufetes más liberales. Pero las entrevistas eran tensas. He oído sobre tú. Situación personal. Decía un reclutador. Y Javier sentía el juicio en sus ojos. Miguel. Con su optimismo innato. Intentaba animarlo. Pinta conmigo. Sugería. Extendiendo un pincel. Javier probaba. Pero sus trazos eran torpes. Reflejando su confusión interna. No soy como tú. Respondía. Miguel. Herido, no tienes que serlo. Solo sé tú. Pero Javier luchaba con la identidad, era solo gay.
O algo más. La terapia ayudaba. Pero las sesiones desenterraban traumas, bullying en la escuela. Comentarios de su padre sobre hombres de verdad. Una noche. Discutieron ferozmente. Miguel había invitado amigos a una cena. Todos abiertamente gay. Javier se sintió expuesto, no estoy listo para esto. Miguel explotó, llevamos años escondiéndonos por ti. ¿Cuándo será suficiente? Javier. Defensivo, perdí todo por nosotros. La puerta se cerró con un portazo. Miguel saliendo a caminar. Javier se quedó solo, cuestionando si su amor resistiría. Al día siguiente. Una carta llegó, de su madre. Ven a verme a solas. Decía. Javier fue, nervioso, a la casa familiar. Su madre lo abrazó, te echo de menos. Hablaron horas, ella confesó sus propios secretos. Un amor juvenil reprimido por tradición. No quiero que sufras como yo, dijo. Pero advirtió, tu padre es terco. Dale tiempo. Javier sintió esperanza. Pero también ira, ¿por qué no lo apoyaron antes? Mientras, Miguel enfrentaba sus demonios. Su carrera como pintor florecía. Con una exposición en una galería de Chueca. Invitó a Javier como pareja oficial. Es hora, dijo. Javier aceptó. Pero en la inauguración, un viejo amigo de la familia lo reconoció. Javier. ¿Qué haces aquí con él? El pánico lo invadió. Y fingió que Miguel era solo un amigo. Miguel. Overearin. Se sintió traicionado, otra vez mintiendo. La pelea esa noche fue brutal. Me avergüenzas de mí, gritó Miguel. Javier lloró, tengo miedo. Se reconciliaron en la cama. Pero la grieta crecía. Javier decidió actuar, llamó a su padre. Necesitamos hablar. Se encontraron en un café neutral. El padre. Rígido, no apruebo tu estilo de vida. Javier. Valiente, no es un estilo. Es quien soy. Discutieron ética. Religión. Sociedad. El padre citaba la Biblia, Javier. Leyes modernas. No hubo acuerdo. Pero un te quiero susurrado al final. Javier encontró trabajo en una ONG de derechos LGTB. Un giro irónico. Allí. Conoció historias peores, jóvenes echados de casa. Violencia. Soy afortunado, pensó. Pero el estrés lo consumía, pesadillas de rechazo. Ansiedad constante. Miguel lo notaba, estás distante. Javier admitía, siento que te arrastro abajo. Un día. Elena reapareció. Enviaba un mensaje, necesito verte. Se encontraron en el retiro. Ella. Ahora con alguien nuevo, estoy bien. Pero quería decirte que te perdono. Javier. Aliviado. Pero ella añadió, fui parte de tu mentira. ¿Valió la pena? Eso lo hizo dudar, el daño a otros por su cobardía. La tensión culminó en una fiesta familiar. Su prima se casaba. Y su madre lo invitó en secreto. Ven solo, dijo. Javier fue. Pero Miguel insistió en acompañarlo. No más escondites.
¿En la boda? El padre los vio juntos. Fuera. Rugió. Javier defendió, él es mi pareja. El escándalo estalló, tíos murmurando. Primos chat. Su madre me dio. Pero el daño estaba hecho. De vuelta a casa. Miguel estaba furioso, me expusiste sin aviso. Javier, lo hice por nosotros. Pero Miguel empacó, necesito espacio. Javier. Solo otra vez. Se derrumbó. ¿Era esto el precio de la autenticidad? Días después. Miguel volvió, te amo. Pero debemos comunicarnos. Javier asintió. Pero un nuevo conflicto surgió, un ex de Miguel apareció. Ofreciendo estabilidad sin drama. Miguel rechazó. Pero Javier paranoico, ¿me dejarás? Miguel, no. Pero tú dudas de todo. Javier intensificó la terapia. Explorando matices éticos, ¿mentir para proteger era justificable? Su terapeuta, la verdad libera. Pero duele. Javier reflexionaba sobre sociedad, en España. Orgullo en junio. Pero prejuicios cotidianos. Una oportunidad laboral para Miguel en Barcelona amenazó, es mi sueño. Javier. Aterrorizado, ¿y nosotros? Miguel, ven conmigo. Javier dudaba, ¿dejar Madrid? Su familia. La decisión pesaba. Al final. Javier confrontó a su padre nuevamente. En el hospital. Postinfarto, papá. Acepta o piérdeme. El padre. Lágrimas, intentaré. Un paso pequeño. Pero significativo. Con Miguel. Decidieron mudarse. Pero en la víspera. Un mensaje anónimo, sé tu secreto. Y lo diré. ¿Quién? La paranoia crecía. Javier sospechaba a un colega celoso. La mudanza fue tensa. Con cajas y emociones. En Barcelona. Nueva vida, playa. Anonimato. Pero el pasado perseguía. Javier recibió una llamada, su padre enfermo otra vez. Vuelve. Suplicó la madre. Javier voló de vuelta. Miguel quedándose. En el hospital. El padre confesó, leí sobre esto. Quizás me equivoqué. Javier lloró, reconciliación tentativa. Pero al volver a Barcelona, encontró a Miguel con el ex. Solo hablando. Dijo Miguel. Javier explotó, traición. Miguel, tú me empujaste con tus dudas. La noche terminó en silencio. Javier cuestionaba todo, amor. Lealtad. Decisiones. El drama se intensificaba. Prometiendo más dolor. La crisis en Barcelona fue el punto de inflexión. Javier. Al ver a Miguel con su ex. Sintió un puñal en el pecho. ¿Cómo pudiste? Gritó. Lanzando acusaciones. Miguel. Defensivo, fue inocente. Tú estabas ausente. La discusión escaló a gritos. Vecinos llamando a la puerta. Javier salió furioso. Caminando por la Rambla bajo la lluvia. Cuestionando cada decisión, ¿había sacrificado tanto por esto? De vuelta. Se reconciliaron a medias. Necesitamos reglas. Dijo Javier. Miguel asintió. Pero la confianza estaba rota.
Javier. Paranoico. Chequeaba el teléfono de Miguel. Esto no es sano. Protestó Miguel. Javier, tú rompiste la promesa. El ciclo de culpa y perdón los consumía. Profesionalmente. Javier prosperaba en la ONG, defendiendo casos de discriminación. Un cliente joven, echado de casa como él, lo hizo reflexionar: no dejes que el miedo gane. Pero en casa, el miedo reinaba. Miguel, con su exposición exitosa, viajaba mucho. ¿Te extraño?, decía por teléfono. Pero Javier dudaba. Una visita de la madre de Javier cambió las cosas. Llegó a Barcelona: tu padre quiere verte. Javier. Cauteloso: solo se acepta a Miguel. Ella está cambiando. Javier invitó a Miguel a la cena. Tensa, pero civil, la madre charló con Miguel sobre arte. Eres talentoso, dijo. Miguel, sorprendido: gracias. Pero el padre llamó después: no lo apruebo aún. Javier. Frustrado: entonces no vengas. El rechazo persistía, alimentando el conflicto interno. Cuanto más podía soportar, Miguel propuso terapia de pareja. Para salvarnos. En sesiones, desenterraron resentimientos: Javier por el secreto inicial, Miguel por sentirse segundo plato. El terapeuta: la comunicación es clave. Progresaron, pero lentamente. Un escándalo social estalló: un periódico local publicó un artículo sobre abogados gay en la lucha por derechos, con foto de Javier. Amigos de la familia lo vieron. Su tío llamó: estás avergonzando el apellido. Javier. Enfurecido: es mi vida. Pero internamente dolía. Miguel Seporti planeó un viaje a Ibiza para reconectar. Allí, playas y noches estrelladas redescubrieron la pasión. Te amo, susurró Javier. Miguel: yo también. Pero en el vuelo de vuelta, un mensaje: el ex de Miguel invitando a una fiesta. Javier vio rojo: bórralo. Miguel obedeció. Pero resentido: no confías. La tensión culminó en una fiesta en Barcelona. Miguel insistió en ir: es networking. Javier accedió. Pero vio a Miguel coqueteando. ¿O imaginaba? Confrontó: me estás traicionando. Miguel: estás loco. Javier se fue. Solo en la noche. Al día siguiente, Miguel confesó: hablé con mi ex porque me sentía solo. Javier. ¿Destrozado, físicamente? Miguel: no. Pero emocionalmente sí. Era traición suficiente. Javier empacó: necesito espacio. Volvió a Madrid, quedándose con un amigo. Su madre lo visitó: vuelve a casa. Javier: no sin Miguel. Pero dudaba: ¿valía reparar lo roto? En terapia solo. Exploró: elegí mal. El terapeuta: las elecciones definen. Pero se pueden corregir. Javier contactó a Elena: ¿cómo superaste? Ella: tiempo y honestidad. Decidió confrontar a Miguel. Voló a Barcelona: hablemos. Miguel: arrepentido: fui estúpido.
Se abrazaron. Pero Javier puso condiciones, transparencia total. La familia intervino, el padre. Mejor de salud. Llamó, venid los dos. Cena familiar tensa. El padre, no entiendo. Pero intentaré. Miguel, apreciamos eso. Un avance. Pero comentarios sutiles dolían. Sociedad añadía presión, un ataque homofóbico en las noticias recordó riesgos. Javier, tenemos suerte. Miguel, pero no es suficiente. Una oferta de trabajo para Javier en Madrid, mejor paga. Pero separación. ¿Elige? Dijo Miguel. Javier, nosotros primero. Rechazó. Pero resentido. Miguel. Sintiendo culpa. Propuso matrimonio, para comprometer. Javier. Sag, sí. Pero planeando. ¿Dudas, listo? La boda secreta en una playa catalana fue íntima. Pero un fotógrafo anónimo filtró fotos. Escándalo, familia enterada. Padre, deshonra. Javier, es mi vida. El rechazo final, padre desheredó. Javier. Herido, elegí amor. Pero costo alto, aislamiento familiar. Miguel consolaba. Pero su ex reapareció, elige bien. Miguel rechazó. Pero Javier paranoico. Clímax, Javier encontró mensajes viejos. ¿Mentiste? Acusó. Miguel, pasado. Pero Javier. ¿Roto? Dejó. Solo en Madrid. Reflexionaba, decisiones. Precios. ¿Correctas? Contactó padre, perdóname. Padre, ven. Reconciliación parcial. Sin Miguel. Miguel llamó, vuelve. Javier dudó, amor versus familia. Elige familia. Pero vacío. Llama Miguel, error. Miguel, demasiado tarde. Drama Pit, Javier solo. Cuestionando todo. Javier. De vuelta en Madrid sin Miguel. Se sumió en una rutina gris. Trabajaba en la ONG. Defendiendo a otros mientras su vida se desmoronaba. Noches insomnes. Recordando besos. ¿Peleas? Fui tonto. Pensaba. Su madre lo visitaba, dale tiempo a tu padre. Pero Javier sentía el vacío, había perdido amor por reconciliación familiar tentativa. Un día. Un caso en el trabajo lo sacudió, un joven suicidándose por rechazo. Javier lloró, podría haber sido yo. Decidió actuar, escribió una carta a su padre. Acepta quien soy. O piérdeme para siempre. El padre respondió, cena. ¿En la cena? Tensión palpable. Padre, he pensado. La Biblia dice amar al prójimo. Javier, incluyéndome. Padre, intentaré. Invitó a Miguel. Pero Javier, terminamos. Padre, por nosotros. Javier, por todo. Llamó a Miguel, necesito closure. Se encontraron en Madrid. En el Retiro. Miguel. Demacrado, te extraño. Javier, yo también. Pero el daño. Hablaron horas, culpas compartidas. Miguel, fui débil. Javier,
yo cobarde. Reconciliación tentativa, un beso. Intentémoslo de nuevo, dijo Javier. Miguel, sí. Volvieron juntos. Pero con cicatrices. Familia, padre conoció a Miguel formalmente. Bienvenido, dijo rígido. Madre, abrazos. Pero tíos distantes. Sociedad juzgando. Carreras, Javier ascendió. Miguel expuso nacionalmente. Pero presiones, medios curiosos sobre pareja gay prominente. Javier, exposición peligrosa. Miguel, orgullo. Conflicto final, padre enfermo grave. Javier corrió, papá. En lecho, perdóname por no aceptar antes. Javier, te quiero. Padre murió. Dejando herencia condicionada, para ti y tu familia. ¿Incluye a Miguel? Funeral, tensión. Tíos, no traigas a ese. Javier, es mi pareja. Confrontación, respetado y dos. Algunos se fueron. Otros quedaron. Miguel apoyó, orgulloso. Pero después. Miguel recibió oferta en Nueva York. Mi sueño. Javier, ¿y nosotros? Miguel, ven. Decisión agonizante, dejar España. Familia. Javier, sí. Pero madre, no me abandones. Javier dividido, lealtad versus amor. Elige ir, nuevo comienzo. En Nueva York. Libertad. Pero extrañando raíces. Javier, pagamos alto. Miguel, vale. Pero dudas persistían, ¿correctas elecciones? Javier escribió un libro sobre su viaje. Sparking debates en España. Regreso visita, familia aceptando más. Madre, feliz por ti. Pero sociedad, protestas anti-LGTB recordaban luchas. Clímax emocional, Javier propuso formalmente. Boda en Madrid. Invitados selectos. Padre ausente. Pero foto en altar. Vida postboda, felicidad. Pero sombras. Miguel, tentación con colega. Confiesa, no actué. Javier, confío. Final, Javier mirando ciudad. Reflexionando precios pagados, mentiras. Traiciones. Pérdidas. Pero ganancias, autenticidad. Amor. Fue correcto que Javier priorizara su amor por Miguel sobre la aprobación familiar. ¿O debería haber mantenido el secreto para evitar el dolor a todos?